Hebreos el capítulo 11, versículos 1 al 3, tratamos la semana pasada en la serie que comenzamos llamada Héroes de la Fe. Y hoy queremos leer como repaso los primeros 3 versículos. Dice la Biblia: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vimos eso en detalle la semana pasada en el primer mensaje, la introducción sobre la fe. Y la fe aquí no es fe para salvación, fe de comienzo, sino fiel de continuación. Es la fe que se ve por las obras. Y vamos a ver ejemplos uno tras otro en esta serie. Hoy vamos a comenzar con Abel. Es interesante porque la Biblia comienza con Abel, no con Adán, sino con Abel, el segundo hijo varón de Adán y Eva. Dice el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces vemos aquí que no comienza Hebreos 11 con Adán, ni con Eva, sino comienza con Abel. Obviamente, técnicamente, Adán y Eva no vivieron por fe. No significa que no eran personas de fe, personas que creyeron, pero eran personas que tuvieron una relación personal, comunicándose con Dios y Dios con ellos. Y por lo tanto no era fe. Ellos vieron, ellos hablaron, ellos escucharon a Dios. Y quizás por eso comienza con Abel, el cuarto individuo de la creación, de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia dice en Génesis 3, después que Adán y Eva habían pecado, la Biblia dice, se recuerdan que ellos se esconden de Dios y Dios pregunta a Adán: ¿dónde estás? Y Adán está escondido, y Adán dice que tuvo miedo porque estaba desnudo. El Señor le contesta en el capítulo 3, versículo 21 y 22 de Génesis, diciendo: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Ahí vemos otra vez la Trinidad, que Dios es plural. Es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sabemos que fueron echados del jardín del Edén. Y luego, fuera del jardín del Edén, Adán tienen a 2 varones. Algo significativo que creemos aquí es que Dios le había dado instrucciones a Adán y Eva sobre el sacrificio necesario para la remisión de pecados. Dice un autor que aquí hay 4 insinuaciones cuando él le da pieles para que se vistan. Una es: los pecadores necesitan ser cubiertos. Esa es la primera. La segunda insinuación es: no podría ser de una fabricación humana. Ya habían hecho hojas, pero no era suficiente. Dios les hizo de piel. Dios tuvo que proporcionarlo Él mismo. Dios las hizo. Y cuarto lugar, o 4 insinuación, es que se obtuvo solo por la muerte de un animal. Un animal tenía que derramar su sangre
para que Adán y Eva pudieran ser vestidos. Un animal tenía que ser sacrificado para que Adán y Eva pudieran ser perdonados. Ese es el primer sacrificio de sangre en la Biblia, donde Adán y Eva reconocen que otra persona o otro animal tenía que morir en su lugar, tenía que cubrir el pecado de ellos, señalando a Cristo que iba a venir y dar su vida y su muerte en la cruz, derramando su sangre. Así que la fe aquí presupone revelación. No podemos ser muy duros con Abel, ni muy suaves con Caín, porque Dios había revelado su estándar. Un animal tenía que ser sacrificado. El libro de Hebreos nos dice que sin remisión de pecados, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Tenía que haber derramamiento de sangre. Cuando Juan vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, entendemos que la fe es basada en la revelación de Dios. Caín y Abel tenían información de sus padres y quizás directamente de Dios en cuanto al sacrificio. Queremos volver a Génesis, el capítulo 4, porque ahí es donde esta historia realmente está completa. Génesis 4, si usted tiene una Biblia, la quiere buscar. Génesis 4 del 1 al 10. Aquí hay dos muchachos, dos varones, los hijos de Adán y Eva, los primeros nacidos en el planeta. La misma mamá, el mismo papá, la misma crianza, pero totalmente diferentes caracteres. Su vida, su fe y su final nos dan un contraste. Y este contraste lo vemos en Génesis 4. Dice la Biblia: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Noten, aconteció andando el tiempo, o llegó un tiempo específico que Dios había puesto. Sabemos que Dios le había dado un lugar a donde llevar el sacrificio. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pues, ¿a dónde? Dios le había dicho a dónde, y él se la trajo a Jehová. Quizás había un altar en ese lugar. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué vemos? Vemos que había un lugar donde llevar la ofrenda. Vemos que había un tiempo para llevar la ofrenda. No sabemos si era anual, mensual, no sabemos, pero dice la Biblia que cuando aconteció andando el tiempo, una frase que indica un tiempo específico. Y sabemos que había que ofrecer un animal. ¿Y por qué? Porque Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 6. Y entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante?
Noten el 7, muy importante. Si hicieres y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, al pecado, pero tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Caín pecó contra Dios. Hay una versión que lo dice de esta manera: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Versículo 6 y el 7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios le dijo a Caín: si haces lo correcto, serás aceptado. En otras palabras, deja el sacrificio ahí de tus labores, busca un animal, tráelo y yo te lo acepto. Dios está dando muchas gracias aquí. Dios no se enojó con Caín y envió trueno del cielo y envió relámpagos. No, Dios le dijo: si haces lo correcto, será aceptado. 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué vemos en esa historia? Vemos que Abel trae un sacrificio de un animal sacrificado. Caín trae el sacrificio del fruto de sus manos, de su labor. No había nada de malo con hacer una ofrenda de trigo o de fruta o de alguna labor de las manos. Habían fiestas para eso. Estaba la fiesta de las primicias o la fiesta del panes y levaduras y otras fiestas que celebraban los judíos, pero había una fiesta que tenía que ser primero que las otras, y era la fiesta de la Pascua, donde se derrama sangre para cubrir el pecado de la persona. Toda otra ofrenda de las 7 fiestas bíblicas de judíos, las 6 que siguen tienen que seguir a la de la Pascua, a la del derramamiento de sangre. Aquí, para entrar en la presencia de Dios, hay que primero sacrificar, hay que primero derramar sangre para poder entrar en la presencia de Dios. Y por eso Abel hizo lo correcto y Caín hizo lo incorrecto. La Biblia nos enseña que Dios le dio un lugar, que Dios le dio un tiempo, que Dios le dio una manera de sacrificar, pero Caín quiso hacerlo a su manera, quiso dar lo mejor que tenía. Pero hermanos, la revelación ya había sido dada y somos juzgados por la revelación de Dios. Usted y yo somos juzgados por la revelación. Si Dios nos revela que tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la fe sigue la revelación. No era que Dios tenía preferencia a Abel, no. Fue que Abel hizo lo correcto, no era favoritismo. Caín sabía lo que tenía que hacer, hizo lo incorrecto. Dice la Biblia que por gracia soy salvo por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nunca recibimos el favor de Dios por obras. Sin duda Caín era sincero, pero la sinceridad no es un sustituto para la obediencia. Caín tuvo una segunda oportunidad para hacer lo correcto y rechazó. Noten algo interesante: Caín, criado en un ambiente perfecto, el jardín del Edén, unos padres ejemplares, Adán y Eva. Sin embargo, Caín, sin haber visto videos, haber jugado juegos violentos, Caín nunca había visto un homicidio, nunca había visto un crimen. Y noten la ira que había en su corazón. No importa el ambiente, el pecado viene de adentro. Podemos echarle la culpa al ambiente y decir, no, pero es que donde yo vivo, es que mi pobreza, es que mi familia. No, el pecado viene de adentro, no de afuera. Afuera es una buena excusa, pero en verdad el pecado es mío y yo tengo que tomar responsabilidad. Caín no tomó responsabilidad por su pecado y Dios por eso no aceptó su sacrificio. Caín y Abel habían escuchado la voz de Dios. Caín y Abel tuvieron la misma oportunidad. Abel obedeció, Caín no obedeció. Y a veces pensamos que Caín fue algo injusto que se hizo a Caín, pero la Biblia habla de Caín en estos términos. Primera de Juan 3, 11 y 12 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Noten que desde el Antiguo Testamento vemos la historia, pero en el Nuevo confirma quién era Caín. Alguien ha dicho que el comienzo de Génesis 4, del sacrificio de Abel, nos da una vía hacia la cruz. El primer cordero sacrificado. Y me encanta algo que leí sobre esto. El cordero de Abel era un cordero para un hombre, uno y uno. Luego, en Éxodo, el cordero de la Pascua era un cordero por una familia. Un cordero, una familia. En el día de expiación, más adelante en la Biblia, había un cordero para toda la nación. Pero llegamos a Jesucristo. El cordero del Calvario es un cordero para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Un cordero para el mundo. Cristo, el último sacrificio. Abel, el primer sacrificio. Cristo, el último y suficiente sacrificio para perdonar sus pecados y mis pecados. Un cordero para todo el mundo. La Biblia habla de Judas otra vez, habla de Caín otra vez en el libro de Judas. Dice: ay de aquellos, porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín. El camino de desobediencia, el camino de iniquidad, el camino de buscar la salvación por las obras y no por la fe. En la Biblia hay muchas historias sobre esta realidad. Quiero leer una en el libro de Lucas, capítulo 18. Dice la Biblia: y unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola a ellos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo, el religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Obras. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Versículo 14, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Wow! ¡Qué historia! Pero esa es la historia. La salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Abel demostró gracia, demostró fe. Caín demostró obras. Caín demostró su esfuerzo y no el sacrificio de sangre. En el último día, el día del juicio, va a pasar algo similar. Van a haber muchos Caínes en el cielo, en el día del juicio, esperando este juicio, no en el cielo, pero esperando el juicio. Dice así Mateo 7, 21 en adelante: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Caín hubiera caído en esta categoría. Mira, Señor, lo que yo hice. Nada de lo que hacemos nos puede salvar, si no es obediencia a la revelación, al mandato de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Simplemente creer. Creer en el sacrificio de sangre de Cristo. Él murió por ti. Él murió por mí. Hubo una encuesta tomada unos años atrás donde 83% de la nación americana dijo que eran cristianos. 86%, hace como 5 años atrás. Y para ese tiempo el Papa sacó un video o publicó un video diciendo que todas las religiones diciendo que él quería traer a todas las religiones del mundo unidas. Él habló y dijo que el budista tiene confianza en Buda, el judío cree en Dios, el musulmán cree en Alá y un sacerdote católico cree en Jesús. Después el Papa dice: muchos buscan o encuentran a Dios en diferentes maneras, pero tenemos algo en común: todos somos hijos de Dios. Hermanos, eso no es revelación bíblica, eso es una falsedad.
No todos son hijos de Dios. ¿Y qué de Caín? ¿Y qué del fariseo? ¿Y qué del que profetizaba y echaba fuera demonios y hizo milagros en el nombre de Jesús? Nunca os conocí. La realidad es que nosotros no tenemos la libertad ni el derecho de formar nuestra propia opinión de cómo se llega a Dios. Ya Dios ha revelado cómo se llega a Dios, y es a través del sacrificio de su Hijo. Abel es un tipo de Cristo. Hay una tabla que compara a Abel y a Jesús. Abel era un pastor que cuidaba las ovejas. Jesús era y es el verdadero pastor que cuida de sus ovejas. Abel, no hay informes que Abel hizo algún mal. Cristo sabemos que no tenía pecado, era impecable. Abel era odiado por su propio hermano Caín sin causa justificada. Jesús fue odiado por sus hermanos y sus hermanos en Israel sin causa. Abel fue martirizado por su hermano y murió a causa del pecado de su hermano. Jesús fue rechazado por sus propios hermanos y entregado para morir por su propio pueblo. La sangre de Abel clamó a Dios por justicia. La sangre de Jesús clama a Dios por misericordia. Qué interesante, un prototipo de Jesús, Abel. Abel caminó por fe. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 11, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio o aprobación de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Y al final dice: y muerto aún habla por ella. Interesante esa frase, ¿verdad? Que Abel sigue hablando, sigue predicando hoy. John MacArthur dice que Abel era un predicador y su mensaje era simple, 3 puntos. El hombre viene a Dios por la fe, no por obras. El hombre no puede seguir la razón e ignorar la revelación. El pecado es severamente castigado por el que no obedece. Eso es lo que Abel nos predica hoy a nosotros. Nunca ha habido un hombre que cree que puede llegar a Dios por obras y llega a Dios. La única manera que llegamos a Dios es a través del sacrificio de Cristo, reconociendo que somos pecadores y que no hay otro camino, es el único camino. Y el mensaje de Abel es el mensaje que el justo por la fe vivirá. Oremos. Gracias, Padre, otra vez por este tiempo en tu palabra. Gracias por aquellos viendo el mensaje en Facebook Premier, viendo a Iglesia Betania Online. Gracias por el ejemplo de Abel. Gracias por demostrarnos que no es por obras, sino por fe que venimos a Dios. Ya Dios nos ha dado la revelación. Ya Dios nos ha dado la prescripción. Tenemos que obedecer lo que Dios ha dicho. Así que pedimos por los oyentes en esta mañana que tú obres en sus corazones. Y si alguien aquí no ha venido a Cristo aceptando y recibiendo el sacrificio de Cristo en la cruz, que hoy sea ese día. Y los demás que vivamos por fe y no por obras. En Cristo Jesús. Amén. Si el mensaje fue de bendición para usted, compártalo en su página, compártalo con otro. Y si usted vive en el área de Reading, Pensilvania, le animamos a que nos visite aquí en la Iglesia Betania.
Estamos reuniéndonos con distanciamiento, estamos reuniéndonos con máscaras, estamos reuniéndonos con todas las precauciones pedidas y recomendadas. Así que venga, visítenos y será una bendición conocerle. Dios le bendiga.